Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Como sabemos bien, en toda la historia de Star Wars existen cientos de diferentes poderes de la fuerza. Unos que son bastante obvios visualmente, como los rayos de la fuerza o la habilidad para estrangular a alguien por medio de esta. U otras habilidades que son mucho más sutiles, como el truco mental Jedi o la capacidad de mejorar el rendimiento físico o incluso la velocidad a niveles sin precedentes en un Jedi o Sith. Pero entre esas muchas habilidades que existen, hay una sumamente terrible por su largo historial, tanto en los universos de Legends y el canon actual, una que justo tuvo sus orígenes en los más primitivos de los Jedi, y esa justo es la alquimia de la fuerza, un poder que también en el futuro será conocido como alquimia Sith, porque justamente esta orden la llevaría a niveles sin precedentes. Pero ¿qué era la alquimia Sith? ¿Cómo funcionaba y cómo pudo haber tenido su origen en la orden Jedi? Pues debemos saber que esta poderosa habilidad fue en gran manera perfeccionada por grandes practicantes que tuvo en el pasado, como Sor Susin, Naga Sadow o Freedon Nath. Es más, este oscuro conocimiento se pasaría de generación en generación hasta llegar a los tiempos de Darth Plagueis y Darth Sidious. Pero curiosamente, uno de los usuarios que la perfeccionó, quien originalmente había sido un Jedi practicante de la oscuridad, sería justo Sor Susin en el universo de Legends. Él describiría que a través de la alquimia Sith uno podría usar la fuerza para cambiar el plano físico. Y esa era una de las más grandes propiedades de la alquimia Sith, ya que por medio de esta rara habilidad uno podía cambiar su forma física o incluso enmascararse a sí mismo para lucir de otra manera. Eso lo usarían los Sith en parte como una habilidad oscura para pasar desapercibidos o ganarse la confianza de otros. Como sabemos bien que Sheev Palpatine usarían el canon actual en diferentes momentos de las guerras de los clones o la serie de Rebels para que no fuera notado por sus enemigos Jedi, para lucir menos oscuro, más joven y tener un cierto aire de un viejo bueno hasta enfrente de Ezra Bridger, todo para ganar su confianza. Pero cuando su máscara caía, podríamos ver esa decrépita, oscura y deforme figura que en realidad era el emperador. Sin embargo, eso no es lo único de esta habilidad canónica, ya que Legends nos expande mucho más sobre ella y van los dos universos en perfecta concordancia, ya que también con ella se podrían crear ilusiones como cuando trabajaron juntos Tyrannus y Sidious. También se podrían atravesar todo tipo de planos espaciales lejanos, ya que también la alquimia Sith se podría manifestar como una especie de rayos azules en este nuevo canon que podrían atrapar a una persona a millones de kilómetros de distancia, o con su poderosa manifestación incluso cruzar hacia un lugar tan misterioso como ese mundo entre mundos de Rebels, donde solo por medio de un portal del lado luminoso de la fuerza se podría entrar, algo que en sí un practicante de la oscuridad como Palpatine simplemente no podría entrar. Solo con la alquimia Sith podría tener presencia en ese plano más allá del tiempo y del espacio. Pero esto también nos habla de la versatilidad de esta técnica y de su enorme poder, Masters, ya que desde los tiempos antiguos la alquimia fue usada como si fuera un tipo de hechizo para darle más fuerza y durabilidad a las armas o las corazas que originalmente usaron los Jedi y los Sith. Así que mucho tiempo antes de que se inventaran los sables de luz, en realidad ya se usaba la alquimia de la fuerza para hechizar sus propias espadas para poder entrar en combate. Pero también los practicantes de la oscuridad con el tiempo usarían la alquimia para crear terribles aberraciones de criaturas de todo tipo. Es más, se sabía que la alquimia Sith del pasado podría levantar a los muertos como lo hizo con los zombies de Corriban. Inclusive con este arte podrían crearse poderosas toxinas y venenos. Así que grandes Sith del pasado como Naga Sadow, por medio de múltiples experimentos, podría refinar esta terrible habilidad que, como podemos ver, tenía múltiples usos y diferentes maneras de manifestarse. Inclusive el propio Palpatine, gracias a sus enseñanzas recibidas por el maestro Plagueis, tendría un libro escrito por él mismo llamado La creación de monstruos. El tercero de varios libros que escribió, donde describía todo lo que había logrado por medio de esta oscura habilidad. De hecho, hay un pasaje breve del libro donde el propio Palpatine habla de la importancia de los muchos especímenes que creó con la alquimia para hacerlos algo superiores, monstruosos y peligrosos, y curiosamente hace una referencia a que Darth Vader, su creación, no era fruto de la alquimia Sith, tal y como lo podemos ver en el pasaje siguiente. De todos los monstruos que he creado, sigo considerando a Darth Vader como una pequeña obra maestra. No fue una creación total
totalmente de la alquimia, pero fue mi monstruo a pesar de todo. Así que todo esto sin duda nos da mucho contexto de ese terrible poder de la oscuridad en el que se convirtió la alquimia de la fuerza con los años. Pero ¿por qué si originalmente era llamada alquimia de la fuerza, esta pasó a ser la alquimia de los Sith? ¿Cómo una habilidad originalmente Jedi pudo transformarse en una terrible aberración de la oscuridad? Pues efectivamente, esto tiene su origen aproximadamente 10.000 años antes de la batalla de Yavin, antes que se diera el evento canónico y de Legends que marcó la división entre los Jedi luminosos y los Jedi oscuros, que fue conocida como la Guerra de los 100 años y que básicamente marcó de ahí en adelante las dos conceptualizaciones en la fuerza que en el futuro todos conoceríamos simplemente como Jedi y Sith. Ya que en los albores de la Orden Jedi, los usuarios luminosos y oscuros convivían en una sola cosa como los Jedi. Esto en el planeta Tython, un lugar donde existían diferentes templos y se desarrolló originalmente el conocimiento de la fuerza en Legends, teniendo ahí una luna llamada Ashla que representaba el lado luminoso y otra Bogan al oscuro. Y durante mucho tiempo estos Jedi coexistieron en balance aprendiendo de los dos lados de la fuerza que en sí no se discriminaban entre sí. De ahí justo surgiría la alquimia de la fuerza que más tarde se transformaría en la alquimia Sith, una habilidad que tendría así una mayor relación hacia el lado oscuro, pero que los miembros de esta protoorden Jedi buscaban aprender como un reto para demostrar que tenían balance. De hecho, mucho del pasado de esta habilidad lo podemos ver en la novela Los albores de los Jedi hacia el vacío, ya que ahí, por medio de la protagonista del libro, la Jedi Lanori Brock, podemos ver que hacia el año 10.600, antes de la Guerra Civil Galáctica, justo como ella aprende misterios y métodos de la fuerza. Pero en un cierto momento ella aprendería de parte de su poderosa maestra Dan Paul el arte de la alquimia por medio de la fuerza. Y el origen de esta técnica vendría de uno de los 9 templos donde los Jedi enseñaban en Tython, justo el templo de Anil Kesh, también llamado el Templo de la Ciencia, el cual serviría como una academia con laboratorios, librerías y cuartos de estudios precisamente para especializarse en las ciencias y la alquimia. Así que como podemos ver, originalmente la alquimia de la fuerza no estaba tan estigmatizada, aunque sí tenía una connotación oscura, ya que Dan Paul le enseñaría a Lanori Brook este poder y sabríamos que ella era una estudiante prodigiosa. Sin embargo, la alquimia era una habilidad sumamente peligrosa para el manejo de las propias emociones, pero era necesaria como una gran prueba para demostrar que uno podría mantenerse en balance con los dos lados de la fuerza. De hecho, gracias al dominio de Lanori precisamente en la derivación llamada alquimia de la carne, ella podría también bloquear partes de la memoria de otros individuos o sobrevivir a disparos a quemarropa en el pecho de un blaster, dejando ahí su piel áspera y marcada, pero a final de cuentas intacta. Así que como podemos ver, la alquimia de la fuerza se transformó con el tiempo por el uso que precisamente le daban sus practicantes. Así fue como muchos milenios más adelante se pudo convertir en una de las más terribles aberraciones de la oscuridad que precisamente tuvo su origen en los primeros usuarios de la fuerza. Pero todo, claro, dependía del enfoque y del uso que se le diera a ese campo místico que los Jedi dominaban. Así que en la antigüedad, con el paso de muchos años, se terminaría dando esa escisión entre dos bandos de la Orden Jedi original. Cuando un grupo de fanáticos practicantes del lado oscuro estarían hartos de la forma de ver las cosas de sus hermanos que eran más cercanos a la luz, por lo que así un conocimiento como la alquimia terminaría quedándose como algo del lado oscuro, donde ahí con miembros de esa escisión como Sor Susin, sus descendientes, los futuros Sith, terminarían desarrollando de gran manera la alquimia Sith, donde tiempo después, ya para los tiempos del gran Lord Naga Sadow, este mismo ya habría transformado ese poder en algo mucho más siniestro, escribiendo varios textos sobre este arte ancestral e incluso experimentando de oscuras maneras durante décadas para crear una raza de terribles guerreros que protegieran su reinado y también de varias bestias sin mente. Vaya, Naga Sadow sería uno de los mayores exploradores de la alquimia Sith oscura en la antigüedad. Esto porque precisamente quería dominarlo todo y creía que podría hacerlo mediante esta retorcida técnica. Incluso tendría una frase grabada en un holocrón que hablaba de su fascinación por la alquimia y de cómo reservaba ese conocimiento para sí y del sacrificio que ésta requería para cualquiera que la quisiera aprender. Lo cual nos habla también de cómo en poco tiempo esta técnica había cambiado totalmente de
de lo que originalmente fue, a lo cual la voz de Naga Sadow diría: Pídeme la mano para la batalla y es probable que te preste ambas. Pero pregúntame los secretos de la alquimia Sith y te pediré 3 medidas de sangre. Una de una persona que amas, otra de una persona que odias y otra más de ti mismo. Así que todo esto nos describe ampliamente por qué la alquimia Sith fue uno de los más grandes poderes en la historia de Star Wars, desde los tiempos más remotos hasta con usuarios famosos de los Sith como justo Darth Sidious, algo que los convertiría en una verdadera amenaza, tanto así que uno de los últimos de los Sith, también por medio de esta técnica, entre muchas otras cosas, claro, sería justo el artífice de la destrucción entera de toda la Orden Jedi. Pero si también quieres conocer 15 datos raros o poco conocidos de ese artífice de la destrucción de los Jedi conocido como Darth Sidious, quien más tarde se convertiría en el emperador de toda una galaxia, esa historia te la dejaré aquí en las pantallas finales, al igual que otras aventuras de la saga que seguramente serán de tu interés. Y recuerden, Masters de Star Wars, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.